que tengamos en cuenta estos términos, de preferencia estos 5 términos. Por ejemplo, tenemos a la asfixia perinatal, hipoxemia, hipoxia, isquemia y lo que ya vendría a ser la misma patología, la encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Para empezar, ¿cómo definimos una hipoxia? Este vendría a ser el intercambio de gases, ya sea deficiente o incluso un flujo sanguíneo inadecuado que va a provocar al bebé una hipoxemia y también una hipercapnia, ¿no? La hipoxemia también vendría a ser niveles anormalmente bajos de oxígeno en la sangre, y en cambio una hipoxia va a ser igual, niveles bajos de oxígeno, pero ya también en un tejido corporal, ¿no? En cambio, isquemia ya también que vendría a ser, va a ser una reducción o un cese completo del flujo sanguíneo hacia un órgano específico, ¿no? Y ya la encefalopatía ya vendría a ser el estado neuroconductual anómalo con alguna alteración del nivel de conciencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar a definir qué es la asfixia. La asfixia vendría a ser un síndrome clínico secundario que se va a caracterizar por una interrupción del intercambio gaseoso, ¿no? Que se va a dar en qué momentos, ya sea puede ser antes, durante o incluso después del parto. Entonces, esta hipoxia, esta isquemia o esta acidosis va a provocar lo que es alteración, ¿no? A nivel de diferentes órganos, puede ser a nivel de pulmones, a nivel de hígado, incluso riñones. Pero incluso se dice que puede uno solo hacerse una repercusión multisistémica, ¿no? Pero se habla de que el principal órgano afectado que va a tener más signos de repercusión va a ser el cerebro, lo que nos podría producir una disfunción neuronal, ¿no? Incluso se dice que se identifica la presencia de acidosis fetal medida en la sangre arterial, pero esta va a ser del cordón umbilical, ¿no? Incluso por la magnitud y las características de las secuelas que nos va a producir al paciente, se le dice que se puede asociar a problemas tanto médicos como incluso legales, ¿no? Entonces, definiendo ya, se dice también que un consenso entre el Colegio Americano de Obstetras, que es la ACOG, y la Academia Americana de Perinatología, que es la ACC, de la APP, perdón, ha hecho como que 4 ítems para identificar la asfixia. Generalmente esto se dice, solo se aplica a bebés prematuros, que se dice que mayor o igual a 35 semanas o incluso otras bibliografías de relación a 34 semanas, ¿no? Y también a bebés que van a nacer a términos. ¿Cuáles son estos 4 ítems? Va a ser que reciba una puntuación APGAR de menos de 5 a los 5 y a los 10 minutos. También que se produzca una acidemia de la arteria umbilical fetal, con un pH arterial fetal menos de 7 o incluso mayor o igual, un déficit de base mayor o igual de 2 milimoles, ¿no? También se puede ver la evidencia a través de una imagen de la lesión cerebral aguda observada más o menos en la resonancia magnética, que va a ser compatible con la hipoxia, ¿no? Y también la presencia de insuficiencia orgánica multisistémica va a ser compatible también con este. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de epidemiología, el riesgo de asfixia perinatal es considerablemente mayor en países con recursos limitados, ¿no? Y se contribuye incluso a lo que es la mortalidad infantil. Entonces, a nivel general, tenemos que la asfixia se va a producir más o menos de un 45 a un 50% de cada 100 nacidos, ¿no? Y de esto se va a desglosar en dos, un 15% o incluso un 20% se dice que mueren en el periodo neonatal, y un 25% ya va a quedar secuelas, ¿no? Y secuelas importantes, ¿por qué? Porque nos va a producir parálisis cerebral infantil, incluso problemas de aprendizaje. Luego se produce también una asfixia severa más o menos en cada 5 a 7 nacidos, cada 5 a 7 por cada 1000 nacidos, ¿no? Y ya se llega a producir en menor cantidad lo que es 1 a 1.5 por cada 1000 nacidos vivos, lo que es la encefalopatía, ¿no? Entonces, se asocia también que un 37% de estas defunciones se ocurre más que todo en las primeras 24 horas, y está más que todo relacionado a lo que es atención del parto, ¿no? Incluso también problemas de asfixia. Y un 41% ya se asocia a defunciones en lo que es entre tanto el primer día hasta el 7º día, y también se asocia a lo que es el mismo tema de la asfixia y también a algunos otros temas de infecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Para la etiología tenemos, se utilizó diversos, por ejemplo, alteraciones en el intercambio gaseoso a nivel placentario. Puede ser en el caso de desprendimiento de placentas previas, un prolapso del cordón mismo, también un circulante de cordón, ¿no? En cambio, alteraciones del flujo sanguíneo alteraciones
alteraciones del flujo sanguíneo placentario puede ser tanto una hipertensión como una hipotensión materna, o incluso las mismas alteraciones de la contractibilidad uterina. También como etiología se presenta las distosis de presentación, asfixias de la misma madre, infecciones también de la madre intrauterinas, diabetes gestacional en este caso mal controladas, y eritroblastosis fetal, ¿no? También se dice, la bibliografía menciona que hay factores asociados a esta hipoxia. Puede ser tanto factores que van a aumentar este riesgo de asfixia o incluso factores etiológicos de la misma asfixia, ¿no? Dentro de los factores que van a aumentar esta asfixia, puede ser trastornos de oxigenación materna, también la disminución del flujo sanguíneo materno en la placenta, una disminución del flujo sanguíneo desde la placenta al mismo feto, y también alteraciones del intercambio gaseoso a través de la placenta o en los mismos tejidos fetales, ¿no? Y finalmente, los factores etiológicos que vamos a tener van a ser factores maternos, como les mencioné, la hipertensión o la hipotensión, factores placentarios, rotura uterina, alteraciones del cordón umbilical, también podemos presentar anomalías de los vasos umbilicales, algunos factores fetales del mismo, propios fetales, ¿no? Y factores también neonatales. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología, vamos a primero resumir los fenómenos normales que ocurren en el parto. Hay una disminución del flujo sanguíneo a la placenta, también va a haber una disminución de la llegada de oxígeno al feto y va a haber un aumento de consumo de oxígeno en la madre y el feto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la asfixia? Va a haber problemas hipóxico-isquémicos. Entonces, se van a clasificar en dos tipos, es una asfixia breve o es una asfixia prolongada. Si va a ser breve, primero hay un incremento de la frecuencia cardíaca y luego una disminución, y también hay un aumento de la presión arterial y de la presión venosa central. Entonces el gasto cardíaco se va a ir principalmente a los órganos, ¿no? Al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales. Y esto se le va a conocer como el reflejo de inversión, es decir, que va a tratar de salvar la llegada de oxígeno a estos tres órganos importantes. Pero si esta asfixia breve es muy grave, como en el desprendimiento de placenta, donde se hace una cesárea de urgencia, no va a haber este reflejo de inversión, es decir, que no va a llegar el gasto cardíaco a estos órganos. En cambio, si es una asfixia prolongada, va a haber una pérdida de la autorregulación de la presión arterial o una pérdida de la vasoreactividad al CO2. Entonces va a haber menos oxigenación al cerebro, se va a producir el intercambio anaerobio y va a haber como secuelas o lesiones en las estructuras corticales y subcorticales. Bueno, básicamente en este cuadro explica lo que pasa con el bebé, sobre todo en los prematuros, sobre todo que sufren de asfixia muchas veces. Primero va a haber una apnea primaria, ¿no? Que va a ser un tipo de patrón respiratorio. Esta apnea primaria va a responder a estímulos. Luego va a seguir un último jadeo del bebé, que va a ser una respiración boqueante o también llamado gasping, en donde ya se debería utilizar el BPP. Luego sigue la apnea secundaria, en donde ya va a haber el cese de la respiración por más de 20 segundos. Bueno, el apnea va a ser el cese de la respiración por más de 20 segundos, o si no, también se llama apnea si presenta cianosis, si hay una disminución de la frecuencia cardíaca, si hay trastorno del sensorio, si hay convulsiones. En el apnea secundaria, el bebé ya no va a responder a estímulos, es decir, ya vamos a tener que empezar el tratamiento oportuno para evitar las secuelas, ¿no? Después de la apnea secundaria va a seguir la hipotensión y la bradicardia. Bueno, como se muestra en el gráfico, la tríada clásica de la asfixia perinatal es una acidosis, la hipoxemia y la hipercapnia. Vamos a ver, ¿no? Que aumenta el CO2, el oxígeno baja y el pecho también baja. Y cuando ya cuando ya llegan los 10 minutos de este estado, va a haber un daño neurológico. Ya. Bueno, dentro de la clínica, primero va a haber una encefalopatía. Usualmente el bebé nace hipotónico y también va a haber alteración de la conciencia, va a haber fallas respiratorias a causa de la sepsis, neumonía o síndrome de aspiración del meconio, que va a causar las apneas que ya les mencioné y también la hipoventilación. Estas apneas también pueden ser causadas por las convulsiones, que en los bebés suelen ser sutiles, como el parpadeo rápido de los ojos, o que el bebé está haciendo un movimiento de boxeo, o
movimientos tan sutiles que muchas veces no lo notan. También puede ser tónico o clónico, pero generalmente los bebés no hacen ese tipo de convulsiones. También puede ser causada por la encefalopatía hipóxica isquémica, que lo van a hablar más adelante. También van a haber manifestaciones cardíacas, como es la reducción del gasto cardíaco y la hipotensión. Esto debido, ¿no?, a la disfunción ventricular y el tono vascular deficiente. Siguiente. Bueno, también va a haber otra clínica a nivel de otros órganos, pero más que todo lo mencionan como secuela en el Up-to-Date, que va a haber un daño renal agudo, presentado como oliguria, también un daño hepático, donde va a haber un aumento de transaminases de más de 100 unidades por litro, la hiperbilirubinemia directa, hipoalbuminemia, coagulopatías y metabolismo deficiente de fármacos. En las afecciones gastrointestinales no va a haber intolerancia a los alimentos. Y los hematológicos va a haber trombocitopenia, los tiempos de coagulación van a ser más prolongados y también puede haber anemia por la pérdida grave de sangre prenatal, periparto o intraparto debido a la embólisis, ¿no?, por esta transfusión feto-materna masiva, o cuando hay una pérdida masiva de sangre, cuando hay desprendimiento de placenta. También clasifican a la clínica como de aparición temprana, temprana o tardía o tardía. La temprana va a ser la dificultad para iniciar y mantener la respiración, que básicamente es el apnea, la depresión del tono muscular y o reflejos. Por eso siempre preguntan si el bebé nació hipotónico o cómo está el tono muscular del bebé, y va a haber alteraciones de la perfusión. En las apariciones de temprana o tardía puede haber alteración de conciencia, ahí también pueden aparecer las crisis convulsivas, la intolerancia vía oral, hipotensión y alteración del ritmo cardíaco, y en las tardías ya va a haber, ¿no?, afecciones a otros sistemas como el sangrado del tubo digestivo, sangrado pulmonar o retraso de la primera micción, la oligonuria o la poliuria. Bueno, hablando del diagnóstico, vemos que este va a incluir, ¿no?, varios componentes, tanto parámetros clínicos como parámetros metabólicos específicos. Entonces vemos que se va a tener que dar un evento en centinela de lo que es un evento hipóxico o isquémico, ¿verdad?, en el cual va a ocurrir inmediatamente antes, como ya lo mencionaron, antes, durante o ya en el parto. Entonces, en este caso debemos hacer lo que es el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, esto en todo momento, o sea que tiene que ser continuo durante todo el trabajo del parto hasta que se extraiga el bebé. ¿Para qué? Para que podamos también identificar los factores de riesgo y también la realización en caso de que se deba hacer un parto de emergencia. Entonces hay puntos importantes que debemos evaluar, tales como el APGAR, si es que este es menos o igual a 5 durante los 5 primeros minutos o a los 10 minutos, ahí se podría valorar que es una asfixia. Pero si este es de 5 a 6 a más, no, se diría que no existe algún tipo de asfixia, ¿no? También se evalúa el pH en lo que es la arteria umbilical fetal, en la cual esta tiene que ser menor de 7, y también un déficit de Basel, en el cual tiene que ser mayor o igual a 12 milimoles por litro, o en el caso de la presencia de ambos, ¿no? También debemos valorar lo que es una lesión cerebral, esto observando mediante imágenes, ¿no?, de resonancia magnética, o ya les voy a explicar más adelante. También si es que hay una encefalopatía hipóxico-isquémica, o también si es que hay algún tipo de presencia de insuficiencia orgánica multisistémica. En cuanto al diagnóstico diferencial, el primer diagnóstico diferencial que debemos tomar en cuenta va a ser la encefalopatía hipóxico-isquémica, en el cual debería sospecharse, ¿no?, en los neonatos con encefalopatía o con algún tipo de antecedentes, ya sea de sufrimiento fetal, neonatal, o además que tengan algún tipo de datos de laboratorio que nos estén indicando la asfixia. No debemos olvidar que en los pacientes que tengan aspiración de meconio o que hayan hecho hipertensión pulmonar o tengan traumatismos obstétricos o algún tipo de hemorragia materno-fetal, la encefalopatía puede pasar desapercibida, dada porque por la gravedad de estos no se pasa a veces por desapercibido. Entonces, los principales diagnósticos diferenciales que vamos a tomar en cuenta van a ser la acidosis prenatal prolongada, superior a 1 hora, la frecuencia cardíaca fetal inferior a 60 latidos por minuto, una puntuación de APGAR de 3 o inferior a los 10 minutos, la necesidad de ventilación con presión positiva durante más de 1 minuto, o el primer llanto tardío después de los 5 minutos, algún tipo de crisis convulsiva a las 24 o 48 horas después del parto. También los patrones, ¿no?, en lo que es el ecocardiograma, de paroxismo supresión o supresión en el patrón de fondo del ecocardiograma.
Entonces, hablando de lo que es la disfunción multiorgánica, este va a darse como consecuencia de lo que es la hipoxia isquémica generalizada, ¿no? Como ya vimos anteriormente, van a ser diferentes órganos afectados, tales como lo que es el riñón, que va a ser el órgano que va a estar afectado principalmente, ¿no? O con más frecuencia. Entonces, este va a darse porque este es más sensible a lo que es la disminución de la perfusión, y lo cual podría producir lo que es una necrosis tubular con oliguria o con también la presencia de la disminución de creatinina sérica. También vemos la afectación al corazón, donde vamos a ver que este se va a dar por isquemia miocárdica transitoria, donde en el ecocardiograma vamos a ver en el EKG vamos a ver la disminución del ST con una inversión de levanta T en precordiales izquierdas, y va a haber una disminución de las contracciones en lo que es el ventrículo izquierdo. Y si ya se trata de una asfixia grave, se va a dar esta en el ventrículo derecho. En lo que es los pulmones, vamos a ver que se va a dar por un aumento de lo que es la resistencia vascular pulmonar, o por algún tipo de hemorragia pulmonar por una disfunción cardíaca o por aspiración de meconio, ¿no? En cuanto a la parte hematológica, vamos a ver que, como ya lo mencionaron, podría darse por coagulación intravascular diseminada por una lesión vascular, va a darse la disminución de los factores de coagulación por una disfunción hepática y una disminución de producción de plaquetas. En cuanto al hígado, va a haber un aumento de enzimas hepatocelulares, también puede haber agotamiento de depósitos de glucógeno, hipoglicemia, también metabolismo retardado y un trastorno de eliminación de los fármacos, ¿no? Y en la parte gastrointestinal vamos a ver que se va a dar una isquemia intestinal o también la presencia de enterocolitis necrotizante. Ahora, hablando de los signos neurológicos, el principal, como ya lo mencioné, va a ser la encefalopatía, donde va a ser un cuadro anatomoclínico, el cual va a estar caracterizado por, como ya lo mencionaron, por secuelas motoras o también neuropsicológicas secundarias por la falta de oxígeno o por cese de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, se va a caracterizar por un deterioro de alerta y de la capacidad de despertar, ¿no? Alteraciones en lo que es el tono muscular y en las respuestas motoras, y alteraciones de los reflejos, y hasta a veces por la presencia de convulsiones. Entonces, se va a producir como consecuencia de ¿qué? De la deprivación de oxígeno en el cerebro, ¿verdad? Por hipoxemia arterial o ya sea por isquemia cerebral. Hay ciertos criterios para definir el grado de encefalopatía por el que va a estar cruzando el bebé, ¿no? Donde vemos que estos van a ser los criterios de Sarnat, donde vamos a tener los criterios para que sea leve, moderado y severo, donde vamos a tener en consideración lo que es el nivel de conciencia, la actividad espontánea, postura, tono, los reflejos primitivos y también el sistema autonómico, donde en los criterios para que esta sea leve, vamos a ver que el nivel de conciencia va a estar, casi todo va a estar normal, el nivel de conciencia va a estar normal, la actividad espontánea va a estar normal o algo disminuida, la postura igual normal o va a haber una leve extensión, el tono va a haber una leve hipotonía o hipertonía, y en los reflejos, tanto como la expresión o el moro, van a estar normal, también en lo que es el sistema autonómico, las pupilas van a estar normales, su frecuencia cardíaca normal y la respiración igual. Para que sea moderada, vamos a ver que el bebé va a presentar como que cierto grado de letargo, la actividad va a estar algo disminuida, la postura va a tener una postura de flexión distal o extensión completa, el tono ya va a haber más hipotonía o hipertonía. En los reflejos vamos a ver que en la succión va a estar débil o va a ser como que mordida, ¿no? Y el moro va a estar incompleto. Ahora, hablando de las pupilas, estas van a encontrarse más contraídas y la frecuencia cardíaca va a estar disminuida con una bradicardia de menos de 100, y la respiración va a ser periódica. En cuanto a la severa, vamos a ver que el bebé ya va a estar con estupor o coma, donde vamos a ver que obviamente no va a haber actividad y la postura ya va a ser como de descerebración. El tono se va a encontrar flácido o rígido, los reflejos van a estar ausentes, y en el sistema autonómico las pupilas van a estar dilatadas, no van a estar reactivas y asimétricas, ¿no? Y en la frecuencia cardíaca puede ser variable, y en la respiración puede estar con apnea o de manera asistida. Ahora, viendo lo que son los datos del laboratorio para que valoremos los efectos de la asfixia, tendríamos que hacer 3 principalmente, lo que es la valoración cardíaca. En este caso tendríamos que hacer la valoración de
la elaboración de los valores séricos de la creatincinasa miocárdica, que esta tiene que encontrarse por encima del 5 al 10% para que nos indique una lesión, en este caso del miocardio. Las troponinas cardíacas también la hidraté para que veamos si es que hay algún tipo de lesión miocárdica y que esta nos va a sugerir que hay algún tipo de exposición a asfixia. Ahora, los marcadores neurológicos de la lesión cerebral, de igual manera tendríamos que ver lo que es la creatincinasa cerebral sérica, que puede estar incrementada en los nacidos por hipoxia isquémica, esto ya 12 horas tras el parto, ¿no? También vemos que en realidad en la práctica estos marcadores séricos no se emplean actualmente. En cambio, en la valoración renal tendríamos que hacer la medición de lo que es el BUM y la creatina sérica. Esto ya 2 a 4 días después de la lesión. Vamos a ver también la expresión de sodio o un índice de que haya una insuficiencia renal, donde vamos a ver que nos va a ayudar en este caso la microglobulina B12, la cual nos va a indicar lo que es una disfunción tubular proximal. Ahora, en cuanto a las pruebas de imagen craneal, hay 3 principalmente, donde la ecografía cerebral nos va a ayudar con lo que es el descarte de una hemorragia sutural o intraventricular, también la presencia de edema o una pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca. También, si es que los ventrículos se encuentran muy estrechos o muy pequeños, va a ser más grave. En realidad se dice que no es útil para el diagnóstico de la lesión cerebral hipóxico-isquémica en los primeros días de nacimiento. Ahora, en cuanto a la tomografía computarizada, vemos que de igual manera va a detectar lo que es edema cerebral, la presencia de hemorragia, lesión cerebral hipóxico-isquémica, pero esto se tiene que dar solamente en casos de urgencias, porque así como la ecografía cerebral, ¿no? Ahora, en cuanto a la resonancia, vamos a ver que esta va a ser mejor cuando es tomada en T1 y T2, para que podamos determinar lo que es la gravedad y lo que es la extensión de la lesión cerebral hipóxico-isquémica de manera irreversible. Esta solamente se debe evidenciar cuando la lesión ya sea muy antigua o muy grave. Ahora, en la evaluación vamos a ver que se tiene que hacer un análisis de sangre para ver lo que es el intercambio de gases, también si es que hay hipotermia terapéutica, la medición de glucosa. ¿Por qué? Porque los bebés cuando tienen una asfixia perinatal corren el riesgo de tener niveles anormales de glucosa, ya sea hipoglucemia o hiperglucemia. Ahora, el conteo sanguíneo completo, vamos a verlo para las veces que tiene anemia, trombocitopenia, lo que ya indicaron anteriormente, ¿no? Ahora, los estudios de función renal, de igual manera, para lo que es la creatinina sérica, el BUM, los electrolitos, para ver si es que tiene algún tipo de lesión renal, lo que ya les indiqué, y también los estudios de función hepática. ¿Por qué? Porque hay un gran daño, ¿no? Hepático confirmado por los niveles elevados del ALT y el ACT, para que lo que puede aumentar el riesgo de una hiperbilirubinemia, lo que ya les indiqué. La evaluación de sepsis se va a realizar hemocultivos para ver si es que hay infecciones graves, y también la evaluación cardíaca con el electrocardiograma, así como un ultrasonido craneal para que se descarte lo que yo les indiqué de la hemorragia o edema. ¿Sí? Ahora, en cuanto al tratamiento, los pasos iniciales se van a dar para dar una estabilización clínica. Esto en realidad para determinar la estabilidad cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces el manejo se va a dar en la sala de partos de los lactantes que no van a cumplir algunos criterios para la atención de rutina. Entonces, esto ya es parte del siguiente tema, pero como intro les voy a dar a conocer cómo se debería hacer. Entonces, los pasos iniciales se va a basar en los primeros minutos de vida del paciente, donde vamos a ver que debemos ver 3 puntos iniciales importantes. Si es que el bebé si es que está a término, si tiene buen tono y si llora. En el caso de que sí, podría permanecer junto a la madre, y en el caso de que no, deberíamos pasar a los siguientes pasos, que sería calentar, secar, estimular, abrir la vía aérea y aspirar si es que es necesario, ¿no? Entonces, vemos después de esto, si es que no continúa, deberíamos ver si es que apnea o jadeo o si es que la frecuencia cardíaca está a menos de 100 latidos por minuto. Entonces, si es que esto se
se continúa, deberíamos tomar la opción de hacer la ventilación a presión positiva, darle pulsiometría y considerar el uso de un monitor cardíaco. En caso de que la frecuencia cardíaca siga bajando, deberíamos seguir garantizando una ventilación adecuada, considerar el uso de un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea y seguir dando, monitorizar la parte cardíaca, ¿no? Y si esta sigue bajando a menos de 60 latidos por minuto, de igual manera deberíamos darle el tubo endotraqueal o mascarilla laringea, empezar con las contracciones torácicas y coordinar la ventilación a presión positiva o un oxígeno al 100%, ¿no? Y si esta sigue bajando, ya deberíamos considerar el uso de medicamentos intravenosos de cada 3 a 5 minutos. El siguiente paso a realizar, que se menciona dentro de la asfixia neonatal, vendría a ser lo que es la hipotermia terapéutica. Este tratamiento, principalmente es de elección, sobre todo entre las primeras 6 horas a 72, ¿no? Porque va a durar 72 horas aproximadamente. Vamos a ver de que esta se va a dar sobre todo en la encefalopatía neonatal, que va a cumplir ciertos criterios. Y bueno, sobre todo en la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Según múltiples estudios, se ha visto de que la hipotermia terapéutica, sobre todo el enfriamiento del cuerpo y de la cabeza, han demostrado ser seguros y eficaces. Y también se recomienda para los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o grave, según la clasificación de Sarnat. Y bueno, aquí también recomiendan que el enfriamiento corporal total, sobre todo, va a permitir un mejor control, ¿no? Y esto se tiene que dar junto con una monitorización del electroencefalograma, sobre todo para detectar si es que se va a producir convulsiones, ¿no? El mecanismo que va a generar una hipotermia terapéutica viene a ser lo que es la reducción del metabolismo cerebral. Por lo tanto, va a reducir lo que es el riesgo a una lesión cerebral. También va a disminuir lo que es la excitabilidad neuronal, también va a reducir lo que es la síntesis y liberación de los radicales libres, por lo tanto del óxido nítrico, y también la disminución de la peroxidación lipídica, ¿no? También vamos a ver de que van a disminuir lo que es en su liberación los aminoácidos excitotóxicos, y también va a disminuir la actividad de la apoptosis y va a preservar los antioxidantes endógenos, ¿no? Ya, como les mencioné inicialmente, va a haber criterios de inclusión y de exclusión para que en este caso puedan proceder con este tratamiento, ¿no? Dentro de los criterios de inclusión, principalmente está una edad gestacional mayor o igual a 36 semanas y 6 horas de edad del recién nacido, ¿no? Pero múltiples fuentes varían respecto a la edad gestacional. En algunas fuentes consideran incluso mayor o igual a 35 semanas. Y bueno, cualquiera de los siguientes puntos, ¿no? Que les voy a mencionar: una acidosis metabólica mixta con un pH menor a 7.0 o un déficit de bases de 16 milimoles por litro, o una puntuación de Apgar a los 10 minutos menor o igual a 5. En este caso también, en el caso de que se realice una reanimación continua, como ya lo mencionaron, ya sea una ventilación asistida o las compresiones torácicas, ¿no? A esto también se le suma como uno de los signos de sufrimiento fetal los antecedentes que vamos a tener perinatales, ¿no? Por ejemplo, placenta previa, prolapso de cordón, alteraciones graves de la frecuencia cardíaca. Y bueno, como ya les mencioné anteriormente, también la presencia de una encefalopatía moderada o grave según el examen clínico, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que son los criterios de inclusión, que en este caso vendrían a ser los neonatos moribundos o con evidencia de compromiso cerebral severo al nacer, o aquellos recién nacidos que presenten anomalías congénitas o genéticas también. Y bueno, en este caso que estas sean no compatibles con la vida, ¿no? Y también se menciona como otro criterio el retardo del crecimiento intrauterino, sobre todo aquellos recién nacidos con peso menor a 1800 gramos, y una edad postnatal mayor a 6 horas, ¿no? Porque sí o sí tiene que realizarse dentro de las 6 primeras horas de nacimiento. Y bueno, los prematuros menores de 36 semanas, ¿no? Pero esto es variable según múltiples bibliografías, como ya les mencioné. Y bueno, también lo que recomiendan antes de realizar la hipotermia terapéutica es que nosotros tenemos que tener un acceso arterial y uno venoso antes de realizar la hipotermia terapéutica. ¿Por qué?
porque esta va a generar efectos de vasoconstricción, entonces posteriormente va a ser difícil su acceso. Ya, el objetivo principal de la hipotermia terapéutica es reducir la temperatura cerebral a 33 y 34 grados centígrados durante las 72 horas, ¿no? Este puede utilizar dos métodos, principalmente lo que es el enfriamiento craneal selectivo o lo que es la hipotermia corporal total. ¿En qué va a diferir ambos? En que el enfriamiento craneal, como sabemos nosotros, el cerebro va a producir el 70% de lo que es el calor corporal en un recién nacido. Entonces, el enfriamiento craneal trata de disminuir, por así decirlo, las reacciones adversas que puede producir una hipotermia corporal total, que posteriormente les voy a mencionar. Pero también hay una, por así decirlo, una comparación, ¿no? De que el enfriamiento craneal, si bien nos va a reducir ciertas reacciones adversas, la hipotermia corporal total va a llegar a las partes profundas del cerebro. Sobre todo, vamos a ver de que en ahí se va a encontrar, ¿no? Lo que es, o sea, si nosotros buscamos reducir la temperatura, la única forma que lleguemos a la parte profunda del cerebro sería con una hipotermia corporal total, ¿no? Llegando a 34 grados centígrados. En este cuadro, como podemos observar, están los tipos de enfriamiento. Tenemos lo que es la corporal total y también lo que es el selectivo craneal, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de que acá van a utilizar diferentes tipos de equipos tecnológicos, como es el colchón, envolturas corporales, el chaleco y parches de hidrogel también, ¿no? Y también el gorro, cuando es en este caso selectivo. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los centros que realizan este tipo de tratamiento tienden a utilizar lo que es estos equipos modernos, ¿no? Porque van a controlar con mayor eficacia y también van a mantener estable la temperatura. Pero también podemos nosotros reducir, por así decirlo, mediante forma natural lo que es la temperatura, ¿no? Por ejemplo, al recién nacido, nosotros cuando lo sacamos o cuando nace se le lleva lo que es la servocuna en algunos casos, entonces podríamos apagar lo que es la servocuna o el calentador radiado, o también podemos utilizar lo que son las bolsas de hidrogel o también ventiladores, ¿no? De esa forma también podríamos reducir la temperatura del recién nacido. Siguiente. Ahora nosotros al aplicar la hipotermia terapéutica vamos a ver de que esta va a constar de 3 fases. ¿Ya? La primera fase va a ser la de inducción, posteriormente la de mantenimiento y la de recalentamiento. La principal fase, la de inducción, busca en este caso reducir la temperatura central del neonato de 33 a 34 grados en 30 a 40 minutos. Y bueno, en este caso tenemos que llevar el enfriamiento de manera cuidadosa, sobre todo en neonatos que tengan necesidades de FiO2 mayor o igual al 50%, porque va a haber mayor riesgo de hipertensión pulmonar neonatal, ¿no? Y bueno, en este caso también la inducción se tiene que realizar sí o sí dentro de las 6 primeras horas de vida, y esta tiene que realizarse posteriormente a la etapa de inducción, un ecocardiograma, ¿no? Para evaluar sobre todo el estado hemodinámico y aplicar un manejo adecuado, ¿no? Según sea necesario. Ahora también tenemos lo que es la etapa del mantenimiento. En este caso tenemos que mantener una temperatura entre 33.5 más menos 0,5 grados durante las 72 horas posterior a la fase de inducción. Y en este caso se puede utilizar lo que es sedantes más analgesia, sobre todo para aliviar el estrés y el dolor de los neonatos, ¿no? Pero se dice de que esta no se debe de utilizar como un protocolo para todos los neonatos, sino que tiene que ser evaluación del médico, ¿no? Y también según cada recién nacido, ¿no? Según el caso de cada recién nacido. Ahora vamos a ver de que el consumo del oxígeno del corazón, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca van a disminuir. Entonces, en algunos casos se pueden considerar lo que son los opioides y también en casos de estrés térmico, ¿no? Y una vez que se va a alcanzar la temperatura objetivo, es importante prevenir lo que son las lesiones cutáneas y sobre todo, ¿no?, el desplazamiento del sensor de la temperatura central.
Ahora, en la etapa del recalentamiento, vamos a ver de que tenemos, una vez llegado a la temperatura objetivo, ahora tenemos que aumentar gradualmente la temperatura del neonato a 36,5 centígrados durante las 6 horas restantes. Y vamos a ver de que en el caso crítico, en una encefalopatía grave, se puede desequilibrar lo que es el suministro, ¿no? y consumo de lo que es el oxígeno cerebral. Y en este caso también nos podía producir lo que son las convulsiones. Esta fase sí o sí requiere lo que es la monitorización continua del cerebro y también como la función cardiorrespiratoria, ¿no? Bueno, al finalizar el recalentamiento, con la temperatura objetivo alcanzada, se retira el sensor de temperatura y se enciende la incubadora. Ya, entonces, como efectos de la hipotermia, vamos a tener de que se va a reducir lo que es el metabolismo cerebral y esto va a generar una protección. Y bueno, también va a disminuir lo que es el gasto cardíaco, como ya les he mencionado. También va a caer lo que es la frecuencia cardíaca y también el volumen sistólico. Va a aumentar lo que es la presión parcial del dióxido de carbono y también va a disminuir lo que es la utilización de glucosa. Y acá un punto importante dentro de los efectos de este tipo de tratamiento es de que va a disminuir el metabolismo hepático. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a afectar la vida media y la dosificación del fármaco. Y bueno, también puede producir lo que es hipotensión, pero también se dice que la hipotermia terapéutica produce vasoconstricción periférica, entonces esto va a generar que se mantenga estable lo que es la presión arterial. Bueno, también va a haber mayor riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque una hipotermia terapéutica puede suprimir la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, se requiere un monitoreo cuidadoso, sobre todo para evitar algunos efectos durante la hipotermia terapéutica para optimizar los resultados clínicos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer durante la aplicación del tratamiento? Mantener una ventilación adecuada, evitar hipoxemia, hiperoxia y mantener una perfusión suficiente en el cerebro, sobre todo en los órganos, para evitar lo que es la hipotensión sistémica y la hipertensión, y también lo que es mantener un estado metabólico normal, ¿no? Y también, en caso de que se produzcan convulsiones, tenemos que tratarlas. Posteriormente les voy a explicar un flujograma. Y bueno, en el caso de la hipertensión pulmonar persistente, tenemos que utilizar lo que es la ventilación de alta frecuencia, ¿no? Con óxido nítrico, oxigenación. Siguiente. Ya, bueno, ¿cómo vamos a controlar nosotros este tratamiento de hipotermia terapéutica? Tenemos que tener una supervisión clínica. En este caso, como ya les mencioné, tenemos que hacer un monitoreo continuo y también tenemos que apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lo que es el electroencefalograma y también de los análisis de laboratorio. También tenemos que tener un monitoreo y dosificación de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, como ya les he mencionado, tenemos que tener en cuenta la farmacocinética de los medicamentos, ya que en este caso se va a ver alterada, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener una atención de apoyo basada en los sistemas de los órganos que van a estar afectados. Y bueno, también tenemos que tener lo que es el manejo neuroprotector, tenemos que tener un buen soporte respiratorio y el soporte cardiovascular. Ahora también es necesario administrar lo que es una terapia antibiótica empírica. Como ya les he mencionado, el sistema inmune se va a ver deprimido por el mismo hecho de la aplicación de este tratamiento. Y también tenemos que tener un manejo adecuado de líquidos y electrolitos, ¿no? Y dentro de la nutrición, bueno, en este caso va a variar, pero se va a proporcionar lo que es la alimentación enteral mínima y también nutrición parenteral, ¿no? Como apoyo nutricional. Y también tenemos que tener cuidado con la hiperbilirrubidemia y la coagulopatía y la trombocitopenia, ¿no? Y también evitar lo que es la lesión renal aguda. Ya, como les he mencionado, nosotros tenemos que tener cuidado también si en caso se presenten convulsiones con el manejo de estas, ¿no? Este es un flujograma o bueno, un algoritmo para tratar. En primera línea tenemos como tratamiento de las convulsiones lo que es el fenobarbital, que se va a empezar con 20 miligramos por kilogramo de forma endovenosa en los 10 primeros minutos. En caso de que persistan las convulsiones, se le va a administrar una segunda dosis, una dosis de carga de lo que es el fenobarbital de 5 a 10 miligramos por kilogramo endovenoso en los 10 minutos siguientes. Si persisten las convulsiones, como segunda línea de tratamiento se le puede añadir lo que es al fenobarbital, se le puede añadir lo que es la fenitoína. En este caso, esta se puede administrar de 15 a 20 miligramos por kilogramo endovenoso, ¿no? Pero aquí tenemos que monitorizar
los niveles y suspender cuando se retire el acceso intravenoso, ¿no? Pero también se puede administrar lo que es el levetiracetam, que es de 20 a 40 miligramos por kilogramo endovenoso. En caso de que persistan las convulsiones después de la dosis de carga, ya que se le haya administrado de cualquiera de los fármacos de la segunda línea de tratamiento, se puede dar algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no haya utilizado el levetiracetam, puedo utilizar lo que es la lidocaína, y en el caso de que haya utilizado la fenitoína, puedo acompañar de lo que es el diazepam y el midazolam, ¿no? Y acá tenemos lo que son las dosis de mantenimiento de cada uno de los fármacos que les he mencionado. Ahora, como pronóstico y seguimiento. Bueno, en este caso vamos a ver de que el recién nacido va a salir del hospital una vez de que se haya solucionado todos los problemas que haya presentado, ¿no? Por ejemplo, de que no tenga ninguna falla orgánica o todo se encuentre en control. Vamos a ver de que la asfixia perinatal como tal es una causa importante, sobre todo de lo que es la parálisis cerebral y sobre todo otras discapacidades neurológicas, ¿no? Va a afectar en un 25% a lo que son los neonatos de término con un pH bajo en la sangre de cordón. La evaluación del pronóstico va a ser importante, sobre todo para nosotros explicarles a los padres y tomar medidas de manejo posteriores, ¿no? Y también tenemos que evaluar las alteraciones neurológicas que hayan presentado y el perfil evolutivo, ¿no? Sobre todo el estadio en el cual se encuentran y las complicaciones graves que puedan presentar a los 18 meses, ¿no? Vamos a ver de que la gravedad y la duración de la asfixia se van a relacionar principalmente con lo que son las disfunciones orgánicas, sobre todo el daño neurológico a corto, a mediano y a largo plazo. Y bueno, vamos a ver también de que se van a utilizar diversos métodos para establecer lo que es el pronóstico neurológico precoz, incluyendo lo que es la exploración neurológica, los marcadores bioquímicos, como ya lo han mencionado, monitores de función cerebral, potenciales evocados y técnicas de imagen. Ahora, el manejo como tal de la asfixia neonatal es multidisciplinario, tanto para su pronóstico y para su seguimiento sobre todo, porque vamos a ver de que deben de recibir atención y seguimiento, sobre todo por medicina física, neurología pediátrica, también lo que es gastroenterología, nutrición, oftalmología, otorrino y pediatría, ¿no? Principalmente. Y bueno, se recomienda sobre todo que en el caso de pediatría tiene que seguir, por así decirlo, un control hasta los 7 años de edad, si el neonato ha sufrido de asfixia perinatal. En este caso, ¿por qué? Porque sobre todo para poder detectar y evitar secuelas, ¿no? Y también, nos piden de que se puede realizar o solicitar potenciales auditivos visuales y somatosensoriales, ¿no? Ya. Eso sería todo. Muy bien, ¿preguntas? No te escapas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Intervenciones? ¿Nada? ¿Cuál es tu nombre? Debbie. Ni yo acá te escucho. Se administra adrenalina en la vía endovenosa 0.2 mililitros por kilo. No dice la dosis. Se administra adrenalina cada 3 a 5 minutos, depende si
si reacciona el neonato, y la dosis endovenosa es de 0.2 mililitros. Pero Más sí, fuerte. Es parte Es parte de eso, es una I. Es parte de reanimación, dice. La próxima semana. La próxima la respondo. Ya estarán leyendo el libro de reanimación. Para el jueves necesito leído, bien estudiado hasta capítulo 4. Y para el martes necesito hasta el 10 por lo menos. Entre 5 al 10. Para el jueves me leen el libro de reanimación, los primeros 4 capítulos. Ya me habrán leído. Así no. Bien. El examen es la mitad, es eso. Del libro. Las secuencias, el tratamiento de una asfixia es reanimación. Uno de las medidas que tenemos que tomar en una asfixia perinatal es reanimación. Pero hay otros tratamientos, ¿cierto? Pues tenemos que saber reanimar a un bebé. Sí, el diagnóstico lo hacemos de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, junto con el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la COC. Esos son los que nos han hecho el libro y también son los que intervienen mucho en los criterios de asfixia perinatal. ¿Qué dicen los criterios de asfixia perinatal? Primero, habla. Menos de 4, ¿no? Menos de 4, o sea, 3 o menos, incluyendo el 3 a los 5 minutos. ¿Qué más dice la guía? ¿Este es? Puntuación de agua menos de 5 a los 5 y 10 minutos. Ojo, y estamos hablando, ustedes me han puesto, me están poniendo entonces 2 definiciones. Porque yo he leído el de ustedes, el de la COC, junto con la Academia Americana de Pediatría. No. Esto no es. Esto no dice. Ahí. Tampoco. ¿Dónde está? No, ustedes me han puesto ahí. Porque es 3 o menos. Y me he visto uno que ha puesto 3 o menos. Ahí, claro. Ese es Ahí. 3B. Pero del mismo libro dice menos. Del mismo libro dice. O sea, Pero la Academia Americana de Pediatría, junto con la asociación, con el Colegio Americano, la COC, dice 3 o menos a los 5 minutos. No es diagnóstico, es solamente un pronóstico. ¿Sí? No me define, el APGAR no me define asfixia. Ustedes en el aula virtual tienen un artículo de asfixia de mexicana, y las cuales asume la Academia Americana de Pediatría junto con la COC. ¿Sí? En el aula virtual. Tienen un artículo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nadie lo ve. Nadie lo ve. La idea del seminario es discutir justo esto. ¿Qué es lo que vamos a definir? Ese que tratamos en uno de Floerty
estamos con 10 minutos. Que es mucho. En realidad es hablar de 3 o menos a los 5 minutos. Después, estamos de acuerdo en que el pH es menos de 7. ¿Sí? ¿Qué más? El exceso de bases. Hay algunos que dicen menos 12 y ustedes me han puesto menos 12, pero hay otros que dicen menos 10. Revisen qué dice la definición de asfixia perinatal, Academia Americana de Pediatría. ¿Cómo? A ver, ¿cuál? Dice asfixia severa a lo siguiente, se define como pH de hipótesis menos de 7 a los 5 minutos menos de 3. 3 o menos, no es menos de 3, incluyendo el 3. ¿Sí? Porque el Apgar bajo es de 0 a 3. ¿Ya? Y también menciona lo que es Compromiso neurológico y multisistema. ¿El exceso de bases lo menciona? Pero ese dice la referencia a Academia Americana de Pediatría. A ver, otro. No encontramos. Doctor, hemos cogido como referencia 3 libros. Hemos cogido el de Cernet, el de Tapia también. Y en el de Tapia menciona que lo ha... Tanto el Colegio Americano como la APP como la ACU dice que coge parámetros como bases menos de 2, más de 2. Menos de 2. Menos de 2. El exceso, el exceso de bases es negativo. A ver, ¿qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Ese es lo que está en el laboratorio. Ah, dice la Academia Americana. Sí. Ah, se entraba al aula virtual. Por aquí. Este es el libro de Tapia. Y acá está justo menciona la APP y la ACU. Ajá, en el APA sí, pero en cuánto va a ser. Ah, bueno, algunos dicen 10 y 2. Sí, 2. Algunos, estoy diciendo que algunos mencionan menos 10. ¿No? Eso es lo que dicen acá los mexicanos. Entonces, ¿qué dice acá? Pero ¿cuál es la base del up-to-date para decir esto? ¿Dice Academia Americana de Pediatría? Por eso, lo que tienes que ver es esto. Que acá dice exceso de bases a menos 12, Apgar a los 5 minutos, igual o menor. O sea, incluye el 3. Pero ustedes me han puesto muchos datos ahí diferentes. O sea, daño neurológico, compromiso multisistémico. ¿Sí? Entonces ya tienen los criterios. ¿Estamos? Apgar menos o igual a 3. Apgar se refiere a eso. Después el pH, cuando hay discusión. Menos de 7. Así es. En cuanto al exceso de bases, menos 12. Lo que estamos quedando ahí, 12. Vamos. Menos de 12. Menos de 12. Así está. Exceso de bases menos de 12. O está menos igual. Menos igual. A 12. Menos igual. Compromiso neurológico, sí.
¿Quiénes tienen compromiso neurológico? Cuando hay asfixia severa, sobre todo. Las asfixias son por grados. Hay un test que me hubiera gustado que lo hubieran presentado que se llama SARNAT. ¿Sí? SARNAT y SARNAT, dice. Revísenlo eso. Y ahí ponen grado 1, 2, 3. Sí ha hecho, doctor, la clasificación de gravedad por Es que yo he puesto la versión. No, ¿el test lo ha puesto? Sí, pero yo he puesto la versión modificada. Hay una que es más extensa. Nada, a ver. Es una versión. Sí, eso es una modificación. Ya, por ejemplo, acá. ¿Tiene otra parte? No, es la modificación. No, es que acá, por ejemplo, tú no tienes. A ver, ¿dónde está la parte? Ah, no, amplíalo eso. ¿Dónde está la parte de convulsiones? No, esa es la modificada. Otras no, mucho más. No. Ponla, si quieres, búscala ahí, SARNAT y ponla. No es la asistencia, porque la presencia de convulsiones en las primeras 24 horas es la gravedad. Son los que probablemente vayan a tener encefalopatía. Entonces, ¿tienen plumón? Lo único que no podemos hacer en el SARNAT y SARNAT es el electroencefalograma. Bueno, cualquiera. A ver, acá está, a ver, pon este. Amplia, publicita. Amplíalo. Este es el SARNAT original, ¿no es cierto? Yo tengo primero, segundo, tercer estadio. Acá, por ejemplo, hay convulsiones y cuánto duran las convulsiones. Las convulsiones es un signo de gravedad. ¿Qué es lo único que yo no podrían o que ustedes no podrían hacer? El electroencefalograma. ¿Sí? Pero todo esto, todo el resto, sí lo podemos evaluar. Fíjense, hay un estudio grande, tengo tiempo para explayar, ¿no? Sí. Hay un estudio grande que se ha hecho seguimiento 8 años a los niños asfixiados. Primer grado. Segundo grado. Estoy haciendo un pay. Todos los que han nacido deprimidos o asfixiados, pero que estaban acá. Miren cómo están: conciencia irritable, hiperalerta, tono muscular normal, reflejos tendinosos aumentados, cortis presente, succión activa, modo un poco exagerado, todo normal, pupila un poco dilatada, respiración regular, frecuencia cardíaca normal, convulsiones no, para nada. El cuadro dura menos de 24 horas y es una asfixia perinatal 1, de primer grado, clínicamente, ¿no? Esto, 8 años. O sea, han hecho seguimiento a estos niños 8 años. ¿Qué ha pasado a los 8 años? Todos estos niños estaban normal. ¿Sí? A los que tenían estadio 2, igual, les han hecho el seguimiento. Pero en esto,
el PAI era diferente. Estos estaban normales. Estos estaban con algunas secuelas y estos se habían muerto. ¿Sí? Porcentaje, 80% más o menos normal, un 15% con secuelas, un 5% se había muerto. ¿Qué secuelas? ¿Qué secuelas trae una asfixia perinatal? Porque hay que explicarles si ese niñito ha sido sacado, qué problemas puede tener. Si es que no se murió, ¿no? Pero qué secuelas puede quedar. Parálisis cerebral, ¿sí? Epilepsias, retraso mental o trastornos cognitivos. ¿Qué trastornos cognitivos? Preferentemente esos relacionados en el colegio a hiperquinesias, razonamiento matemático inadecuado, razonamiento verbal inadecuado, ¿no? No entienden lo que leen. Sí, es un problema, ¿no? En Perú de verdad es un problema, no entienden lo que leen. Yo les entrego un artículo y les digo, ¿qué has entendido? Se quedan en blanco. Leen un artículo y no entienden nada. Cuidado que les esté sucediendo a ustedes. ¿Qué pasa con los tres? La mayoría se murió. Y un pequeño porcentaje que a los 8 años todavía vivía, todos con secuelas. ¿Había uno normal? Ni uno. De ahí la importancia de nuestra acción. De ahí la importancia de yo identificar, primero, prenatalmente, qué se me viene, y segundo, en el momento actuar. Hay que actuar, pero tiene que saber. No puede ser que habiendo un médico no sepan qué hacer y el que paga pato es el bebé. Entonces ustedes tienen que hacer valer su conocimiento, sus títulos de médico. No hay que esconderse detrás de un título, de un cartón. Hay que hacer valer ese título con acción. ¿Sí? Entonces, esto es un poco la evaluación que nosotros hacemos en el servicio y vemos qué es, ¿no? Es leve, moderada, severa. Como les digo, a veces este es un problema porque esto además en el proceso inmediato de asfixia sale alterado. Entonces, ¿cuándo se debe tomar un electroencefalograma? Pasado unos 7 días por lo menos, ¿no? Después de la primera semana. Ahí me sirve un electroencefalograma, porque es con lo que va a quedar. ¿Sí? Preguntas. Si ustedes no preguntan, yo no sé quién les puede ayudar. La idea del seminario es ese, que todos me puedan haber leído el tema para que puedan preguntar, si no van a venir así, en blanco, con la asistencia, presencia. Doctor, en la exposición, cuando tocaron el tema de la clínica, hablaron sobre el síndrome de aspiración meconial. En este caso yo quería preguntarles, ¿en qué se relaciona o cómo es que la asfixia neonatal condiciona a un síndrome de aspiración meconial? No, es que lo hice aquí. Este síndrome de aspiración meconial es cuando, antes del parto se pregunta, ¿no?
mientras el bebé traga este meconio y es necesario expirar porque eso va a causar la asfixia, básicamente. Básicamente es eso. Claro, la eliminación de meconio se produce No sería como clínica. por la baja de oxígeno, ¿cierto? En el bebé. Lo que más o menos le estoy entendiendo que él quiere saber, ¿por qué? Lo que siempre le digo, el chiquito de 4 años, ¿qué dice? ¿Por qué? Hay meconio, oye, pero ha eliminado meconio intraútero. Oye, ¿por qué? Pero no es normal. ¿Por qué lo ha hecho? Por la hipoxia. ¿Y qué ha producido la hipoxia? ¿Qué pasa con la hipoxia? ¿Qué cambios produce? Intraútero. ¿Quién tiene un papel para borrar esto, por favor? ¿Alguien? Papel higiénico en cuanto sea. Papel higiénico. Casi poco, ¿no? Gracias. La hipoxia produce un aumento de una hormona que aumenta el peristaltismo, que se llama que generalmente esta hormona aumenta después del nacimiento a nivel intestinal. O sea, el intestino secreta motilina. La motilina es normal que aumente cuando el niño nace. ¿Por qué? Para eliminar el meconio. Eso favorece la eliminación del meconio. Normalmente es así. Pero en este caso, es antes de que nazca, ya aumenta. Entonces la hipoxia lo que tiene es dos acciones. Uno es el aumento de la motilina, el aumento del peristaltismo, y la segunda acción es la relajación. La hipoxia te produce relajación del esfínter anal. Entonces, dilata el esfínter anal, aumenta el peristaltismo y elimina el meconio. Puede ser poco o mucho. Cuando es poco es un meconio ahí teñido, fluido. Cuando es mucho ya es puré de albergas, ¿no? Pero aparte de eso, lo más importante que ustedes, ahora que están haciendo obstetricia y al hacer unión clínica, es que entiendan qué es lo que está pasando con un feto que está recibiendo menos oxígeno. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales un feto puede recibir menos oxígeno? Perdón. Estás escondiéndote ahí. Ya. Alteraciones en la placenta. Es un mecanismo en que la placenta no funciona. ¿Y por qué no puede funcionar? ¿Qué puede haber? Desprendimiento prematuro, placenta previa sangrante, ¿no? Problemas de placenta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa en la preeclampsia? ¿Cuál sería el mecanismo? La insuficiencia placentaria. ¿Qué hace la insuficiencia placentaria? Hace que no haya un buen pase de oxígeno a través de la placenta. No es que se desprenda, ¿no? Entonces puede también condicionar eso, ¿no? Una placenta insuficiente, una preeclampsia, un hijo de diabetes. ¿Qué otro mecanismo? De cordón creo que estaba... Ya. ¿Solamente ese mecanismo, esa es causa del mecanismo de cordón? Causas funiculares, ¿no? De cordón. ¿Qué alteraciones del cordón me puede producir sufrimiento fetal? Circular, ya. Uno. Brevedad, ¿no? Brevedad de cordón. ¿Qué otro? Prolapso de cordón. ¿Qué otro? ¿Cuál es la diferencia entre prolapso y prosidencia?
y procúbito. Ustedes son estudiantes de obstetricia, yo no. No me gusta la obstetricia. ¿Ah? Está por delante. Pero con bolsas íntegras o rotas. La diferencia entre prolapso y prosidencia va en relación a las bolsas. Íntegras o rotas. Si están rotas, eso es prolapso. Prosidencia es cuando está la bolsita todavía y el cordón está dentro de esa bolsita delante de la presentación. Y procúbito, cuando está al ladito, ¿no? Sale la cabeza con el cordón apretando. ¿No? Eso bueno, lo van a aprender en obstetricia y no les voy a preguntar eso porque no es mi campo, pero lo deben conocer para que sepan los mecanismos. ¿Sí? Ahí está una pregunta, doctor. ¿Qué otro motivo en los cuales el niño puede hacer asfixia al nacer? Hipoxia al nacer. O sufrimiento fetal. En la mamá. ¿Qué puede tener la mamá? Que le echen la culpa a la mamá, ya no estaba hablando de preeclampsia, que eso altera la placenta. ¿Hipertensión o hipotensión? Un proceso de hipotensión materna, ¿no? Por lo tanto, no le está pasando la cantidad de oxígeno hacia el bebé. ¿Qué otro? Diabetes muy controlados. Pero eso es pues, la alteración a nivel placentario. Otro. Infección. Causa materna, que la mamá no le oxigene. Infección. ¿En qué casos de problemas maternos la mamá no le pasa la cantidad suficiente de oxígeno? Cardiopatías. ¿Por qué? ¿Por qué la mamá puede no estar oxigenando? Así de fácil es este problema. ¿Ah? Un montón de problemas crónicos. Puede tener insuficiencia cardíaca, porque puede tener algún problema cardíaco. Puede tener un EPOC, de esos EPOC que no respira bien. Puede tener una anemia severa. ¿Qué una mamá? La anemia severa es un riesgo, me han puesto. ¿Qué es un riesgo anemia severa? Anemia materna. ¿Por qué? Porque no le va a oxigenar, ¿no? Esas serían causas maternas. Entonces yo tengo causas maternas, causas de cordón, causas placentarias. Ahí también hay fetales. ¿En qué caso le voy a echar culpa al feto nomás, ya no a la mamá? Malformaciones, ¿no? Sobre todo a nivel pulmonar o a nivel cardíaco. El niño no oxigena. Los prematuros, clásico, el prematuro no está preparado para oxigenar bien, hay que ayudarlo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen una serie de mecanismos para pensar en este niño cómo va a ir. Muy bien, cualquier sea el mecanismo. Segunda diapositiva creo que tenía. Porque yo te aseguro que no me lo han entendido. Tenía un gráfico. Ahí, amplíalo esto, en toda la pantalla. ¿Ya? ¿Ya no se puede más? Ya, ahí está. No hay problema. Si no, pónmelo acá al centro, pónmelo esto. Y lo pones al centro. O córtalo ese cuadro y lo pones en otro diapositivo. Ya amplías ese. Listo.
¿Han entendido este cuadro? ¿Qué significa? Esto. ¿Sí? ¿Lo han entendido? ¿Qué significa? La primera apnea, bueno, ese es el patrón respiratorio. ¿Ya? La primera apnea primaria es una apnea, bueno, para que sea esa apnea tiene que ser menos de, o sea, tiene que haber un intervalo de 20 segundos. Cuando pasa esa apnea primaria, el bebito responde solo, o trata de responder solo, hasta que hay un último jaleo, lo que yo vi que es apnea secundaria. Si no responde ahí, se le ayuda y durante todo ese periodo obviamente hay sufrimiento y todas las complicaciones, y al último recién se eleva otra vez. Después de esa línea, que esa línea entrecortada es la que marca el... Ya. la- Entonces el estamos un RCP. poco mal. Parte, ¿estás bien? Parte, ¿estás bien? Estás mal. Una cosa es apnea perinatal o apnea fetal y otra cosa es apnea neonatal. La apnea neonatal significa un niño que ha respirado, que ya estaba respirando y deja de respirar. Eso es apnea neonatal. Esa es tu definición de 20 segundos. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, yo voy a hacer el gráfico acá. Sobre la respiración. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la respiración que les decía? Puede ir desde 30 a 70 respiraciones. La respiración fetal, ¿no es cierto? No significa que está respirando aire, pues no ha nacido, pero tiene movimiento respiratorio. Esos movimientos respiratorios van de 30 a 70 por minuto, pero no lo tiene todo el tiempo, lo tiene solamente en la mitad del tiempo. ¿Sí? ¿Me entienden? Puede respirar 30 a 70, pero no todo el tiempo. Entonces el bebé tiene unos movimientos normales así. ¿Sí? Movimientos respiratorios. Pero ¿qué pasa cuando el oxígeno disminuye? ¿Qué hace? Aumenta esos movimientos respiratorios. A eso se refiere esto. Yo estoy hablando de que en este caso el oxígeno ha bajado y comienza la respiración rápida. ¿Sí? Y de repente el niño deja de tener esos movimientos respiratorios. Pueden nacer acá o pueden nacer acá. ¿Qué pasa cuando nace acá? El niño nace y ¡guau! Respira, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nace acá? El niño nace y son los niños que ustedes van a recoger todos así flácidos, sin respiración, que dicen, corta rápido el cordón que vamos a reanimar. ¿Sí? Esto es un apnea Primaria, ¿Por qué es apnea primaria? porque es la primera. Porque es la primera vez que está sucediendo después de la baja de oxígeno. Entonces, normalmente el obstetra comienza a decir, oye, ponle oxígeno, oye, cámbiale de posición, ¿no? El niño trata de recuperarse y comienza a tener respiraciones irregulares, jadeantes, que en inglés lo van a encontrar como gasping, ¿no? Jadeo, boqueo. Y otra vez hace esto. Esto sería apnea Secundaria. secundaria. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden recibir al bebé acá o acá. Al momento que están recibiendo un niño que no respira, ¿ustedes me pueden saber si está en apnea primaria o secundaria? ¿Cómo? Porque la apnea primaria no sí responde estímulos y la secundaria. Pero eso será después.
Para el momento que está recibiendo, ¿sabes si es apnea primaria o secundaria? El bebé nace y no respira. No, pero eso es después. Para el momento que estás recibiendo, no sabe. Sencillamente recibes a un bebé y no respira. ¿Cuál es la diferencia? La evolución. El tiempo. ¿Qué pasa con este niño? Lo recibo, lo aspiro porque no está respirando, lo seco, lo estimulo y algunos van a responder y van a comenzar a llorar. Hay otros, pasa un minuto, yo a los 30 segundos ya estoy ventilando, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo, de repente en 30, 60 segundos ese bebé está llorando normal. Ese bebé se recuperó rápido, ¿cierto? ¿Por qué se recuperó rápido? Porque no estuvo mucho tiempo en hipoxia. ¿Sí? En cambio, recibe un niño, no en apnea, igual, no respira. ¿Qué hacen? Todos los pasos iniciales: posición, aspiración, secado, cambio, evaluación, por ahí algo adicional de estimulación. No responde. La idea es que ustedes lo más antes posible, dentro del primer minuto, ustedes estén haciendo ventilación a presión positiva. Muy bien, ese niño 15 segundos se evalúa, frecuencia cardíaca 7 en 6, sigue ventilando, no mejora, ahora aumenta el oxígeno, abre la boca, se aspira más secreciones, ¿no? Aumenta la presión de ventilación, no responde, oye, tráeme un tubo, le pongo el tubo, ventilo por tubo, no responde, oye, hazle masaje cardíaco, yo ya pasé ya 5 minutos. ¿Sí? Ese niño probablemente estuvo en apnea secundaria, ¿sí? O sea, estuvo mucho más tiempo en hipoxia intrauterina, por lo tanto tuvo un poquito más de daño a nivel neurológico y a nivel sistémico. ¿Ok? Entonces, la evolución sí me va a dar qué tipo de apnea tiene, que eso es lo que pasa. Mientras más rápido actúe y mejor actúe, ese niño le va a ir mejor. Mientras más me demore o no sepa cómo hacer las cosas, y ustedes son los médicos del sitio, no pueden decir, el doctor Carlos Concha que me venga a ayudar desde Cusco, ¿no? Ustedes están en el Antonio, más abajo. ¿Qué otra variación? ¿Qué otra cosa tiene? Frecuencia cardíaca. ¿Ya? La frecuencia cardíaca es de 120. No, estamos hablando, yo no sé la frecuencia cardíaca, a mí me pueden fetal, me la pueden decir, porque con un Doppler lo averiguan. Pero una vez de que nace, 100. acuérdense, 120 es palpeto. Para decir bradicardia fetal es menos de 120. Yo para hablar de bradicardia neonatal tengo que hablar de 100. O sea, mi promedio acá yo espero que esté pues en 140 por ahí. Entonces yo tengo una base de 140. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que pasa al comienzo? Cuando está con bajo oxígeno, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿no? Hace taquicardia, ¿no es cierto? En este caso, si quieren, yo lo voy a poner en 120 para feto, no para neonato que todavía no ha nacido. Entonces aumenta, ¿no? Entonces en obstetricia ustedes van a aprender que la taquicardia fetal también es un signo de sufrimiento fetal, que es un signo precoz.
el niño compensa la falta de oxígeno, el corazón late más rápido para llevar más oxígeno a los tejidos. Es solamente compensatorio. ¿Qué pasa cuando viene el apnea primaria? Baja. ¿Qué pasa después? Como que trata de... Igual, cuando el niño trata de hacer, aumenta un poquito y después la bradicardia se vuelve persistente, ¿no es cierto? Al comienzo la frecuencia cardíaca aumenta y después aumenta otra vez y después baja. No vayamos mucho. Cuando la bradicardia ya no se recupera, quiere decir probablemente que ese niño está mucho tiempo en hipoxia y probablemente el niño vaya a nacer en apnea Secundaria. ¿sí? Y eso es lo que ocurre con... ¿Qué otra cosa tiene acá? Presión arterial. Yo tengo este término que se llama presión arterial media. Es un promedio. Normalmente, para niños mayores de 35 semanas, la PAN, o presión arterial media, coincide con su edad gestacional. ¿Me entiende? Uno de 35 semanas, su PAN es 35 milímetros de mercurio. Solamente para niños mayores de 35. No funciona para niños menores. No la presión, no quiere decir que si es de 28 semanas la PAN tiene que ser 28. La PAN no tiene que bajar de 32, ¿no? La calidad. Bueno, yo tengo acá, por ejemplo, para un niño a término, 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la presión arterial? ¿Cómo domina la presión arterial? En realidad es como que se mantiene, con un poquito de diferencia, pero como que se mantiene. No hay mayor cambio. ¿Qué viene con el otro? Disminución. Baja, ¿no? ¿Qué viene cuando otra es igual que la... y después hipotensión? Entonces fíjense, a cada año no va a haber, ¿no es cierto? Porque la presión se mantiene. Baja un poco y acá otra vez sube la presión. Hay un pico. ¿Por qué aumenta acá? A tratar de compensar. La respiración irregular. Porque acá aumenta bastante, ¿sí? La presión arterial, ¿dónde está? Por eso que no está La presión señalada. arterial debe ser esta, ¿no es cierto? Fíjense, en el segundo incluso es más. Esta es la línea. Que aumenta, disminuye. Es que se genera una vasoconstricción periférica. Entonces, aumenta, disminuye y después aumenta más incluso. Hace un pico. ¿Por qué? Así es. Todo el sistema periférico vascular se contrae. Por lo tanto, hay muchos órganos que se sacrifican para favorecer a tres. Cerebro, corazón, suprarrenales. Y esto favorece al cerebro, protege al cerebro, al corazón y a la suprarrenales. E incluso, ¿qué hace el cerebro? El cerebro produce vasodilatación. O sea, todos sus vasos cerebrales del cerebro se abren. Todos los vasos periféricos se contraen.
como decirle, se sacrifican para proteger a órganos vitales. En este caso es cerebro, corazón y sus pulmones. ¿Y qué pasa después de la apnea secundaria? Acá se produce, porque acá hay una hipotensión ya persistente, y acá se produce el daño. Entonces ya falla todos los sistemas de compensación. Cerebro, ¿qué produce a nivel cerebral? Encefalopatía hipóxico isquémica. A nivel de corazón, ¿qué se produce? Se produce afectación al miocardio. ¿Qué más? A nivel valvular, las válvulas ya no van a funcionar, hay una insuficiencia valvular. Se produce una insuficiencia cardíaca, ya no puede mantener el gasto cardíaco, ¿no? A nivel pulmonar, ¿qué pasa con los vasos pulmonares cuando falta oxígeno? El bebé ya nació, ¿eh? Lo que quiero ya ver es qué produjo todos estos cambios y qué produjo en el bebé. ¿Qué pasó con el pulmón? El cerebro ya sabemos, ya, encefalopatía, ¿no? Hay un daño cerebral, hay un daño de membrana, el bebé ya no, sus membranas a nivel neuronal no mantienen los líquidos y los electrolitos en falla de bomba y puede producir edema cerebral. Eso produce falla a nivel de membrana. ¿Qué más? A nivel pulmonar, los vasos sanguíneos, si no hay oxígeno, ¿se dilatan o se contraen? Se contrae. Se contraen, entonces estamos hablando de hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué pasa a nivel de hígado? Insuficiencia hepática. ¿Qué pasa a nivel de hígado? Aumento de las enzimas hepáticas, la TGO, la TGP, ¿no? Las transaminasas, ¿no? Las bilirrubinas también, no se metaboliza bien, aumenta la cantidad de bilirrubina. ¿Qué pasa a nivel digestivo? Enterocolitis Claro, necrotizante. acuérdense que también se sacrificó, ¿no es cierto? Y puede producir isquemia mesentérica como enterocolitis necrotizante. ¿Qué pasó a nivel renal? También se sacrificó. Y esa disminución de la irrigación y de oxígeno va a producir necrosis tubular renal, con la consecuente insuficiencia renal. Entonces van a ver que el niño no orina, ¿no? O se produce oliguria o anuria, ¿no? ¿Qué pasa a nivel hematológico? Se afectan los factores de coagulación, se consumen. Sí, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, plaquetopenia, ¿no? Las plaquetas también disminuyen. ¿Cuál es lo peor? Dentro de las complicaciones. La encefalopatía. Que se muera. La muerte. Muchos niños se van a morir, no lo van a poder sacar. O muchos niños lo sacan un rato y se mueren en las primeras horas o días. Entonces es un problema. Entonces es importante conocer un poco. Ustedes imaginen siempre, como les digo, traten de imaginarse qué está sucediendo en un sufrimiento fetal y traten de prepararse. Oye, mira, ¿qué está sucediendo con ese feto? ¿Qué tengo que hacer para que ese feto le vaya bien?
Entonces, nace el bebé, le falta oxígeno, ¿qué le tengo que dar? Oxígeno. ¿Sí? Primero, el oxígeno se da ambiente en niños mayores de 35 semanas. No se empieza con concentraciones más allá de 21%. 35 semanas a más. Si es menor de 35 semanas, y eso les estoy adelantando ya en la parte de reanimación, se ventila con concentraciones de oxígeno entre 21 y 30%. ¿Y cómo van aumentando oxígeno? De acuerdo a la necesidad, cómo va respondiendo ese nene y cómo ustedes van viendo el aumento de la saturación. ¿Sí? Entonces, lo más importante es meter oxígeno a esos alvéolos. ¿Qué va a pasar con los vasos pulmonares ante la presencia de oxígeno en alvéolos? Va a haber vasodilatación, disminución de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y eso va a aumentar la presión arterial de oxígeno, va a disminuir la presión arterial de CO2, va a aumentar el pH, ¿cierto? Vamos a mejorar la situación. Todo está en base a la intervención oportuna. Ya les he dicho, el minuto de oro es importante. Antes de un minuto, si es que ese niño necesita ventilarse, yo ya lo tengo que estar ventilando. No tengo que esperar mucho. Muy bien, ¿qué otra cosa? Algo más. Creo que mucho he hablado. ¿Sí? ¿Nada más? Lo vamos viendo en todas estas dos clases de reanimación que vamos a tener. En dos partes el proceso de reanimación. Nada más, chicos. Para cerrar esto. No lo voy a romper. No sacas como. Muy bien. Si nada más, nos vemos el jueves, por favor. No lean a última hora. De verdad. Les aconsejo.